Hola, soy Basil Leonardo y esta es mi colección de Warcraft. Todos somos Hunters. Hunters, otro día inicia aquí en Tokio y me vine tempranito a Nakano Broadway. Faltan como 2 horas para que abran, pero vine a desayunar aquí porque quiero ser el primero. Como buen coleccionista hardcore, la neta, me volví loco el día de ayer, así que pienso depilar la zona, buscar en cada rincón de este lugar, ya que es la meca del coleccionismo. No se lo pueden perder, vámonos recio. And dance with the devil. Ya estamos aquí, como les digo, llegamos 2 horas antes, pasamos al café de Takashi Murakami haciendo tiempo. Los japoneses sí son como relojitos porque yo dije, bueno, va a haber una tienda que otra abierta, pero no. 11 en punto empiezan a abrir algunas y la mejor, que es Mandarake, empieza hasta las 12. Recuerden que a mi punto de vista Mandarake es un poco caro, pero es como un museo, así que aquí ya tenemos una. Tienen una cadenita que dice que abren a las 12 en punto y faltan 5 minutillos. Voy a empezar a ver cosas por fuera. Acompáñenme. Estaba viendo esta figura de aquí. Es fantasmagórico. 200 verdes. Si echan buen ojo, vean nada más. Kamen Rider, plastiquito soplado, finales de los 70, 15 dolaritos. Ese me gusta. Vean ese set de Goldar dándose un tiro. 350 dolarotes y acaban de quitar la cadenita. Hunters, andamos de suerte, el momento preciso, ni siquiera hay que cortar la cámara y vamos a pasar para no, ven todo el plastiquito como tipo promocionales, monocromáticos. Híjole, me gustaría que viéramos una por una, pero creo que es imposible mostrar todo, si no jamás acabaríamos. Esos Kamen Rider de plástico chiquitines de atrás están en 80 dólares, pero ha de ser la colección. Chicas Hunters, chequen esto. El agasajo, hay bubbles, hay Rainbow Bright, hay ponies. ¡Qué locura! Aquí está dividido como por secciones. Cada Mandarake tiene pequeños locales y hay cosas que ni siquiera me acordaba que tenía de niño, como este, por ejemplo. Eran unos ositos que les apachurrabas la panza y tenían un como sistema de juego en la nariz. No veo el nombre por ahí, pero eran fabulosos. Vean estos, las pop balls que se hacían bolita y se metían en su mismo como marsupio. Tenemos aquí Rosita Fresita. Polly Pocket también. Saga. Estas son reproducciones, este es original, vean, 300 dolarotes. Shura, hermosa, un pedacito de la caricatura con su certificado atrás. Wow. Qué belleza. This is the only original you have? Right. Only one. Only one. Me agarraron con las manos en la masa. Esta va a ser mi primera compra y estoy hasta temblando de la emoción. Son unas celdas originales de Saint Seiya, pero no lo puedo creer. Vean los personajes que son, fondo original.
Neta, no puedo creer que haya encontrado yo estas reliquias aquí. Estaba viendo, hay de Dragon Ball, hay de miles y miles de animes, pero le pregunté por las de Saint Seiya y tienen unas pequeñas carpetas aquí donde vas eligiendo. Me dijo, normalmente no dejo que se grabe. Le dije, bueno, si compro algunas puedo grabar aunque sean las mías. Me dijo, sí, eso no hay problema, porque es como material obviamente un poco delicado. Entonces, Hunters, estoy súper emocionado porque la neta, vean, es Ikki, el famoso Fénix, y Bog de Alcor de Asgard. El fondo de este está pero psicodélico, tremendo. La neta no lo puedo creer. 80,000 yenes. Y el Fénix, la neta sé que es algo muy muy fuerte, pero tener una microparte de la caricatura original que marcó mi infancia, y creo que la de varios de ustedes, es una locura. Creo que eso no tiene precio y son muy pocas. Me estaba explicando él que la verdad son mínimas las que se han encontrado o han estado como al alcance de los coleccionistas, y las tiene como guardaditas. Entonces, si esto se va a México, la neta estoy muy muy contento. Voy a tratar de negociar con él. Lo estamos haciendo por medio del traductor porque está bien difícil. Déjenme pagarle y ya si le pago y aflojo un poquito más, echamos un vistazo a las de Dragon Ball y a las otras que había de Saint Seiya. ¿Les late? じゃあこちらになります。ありがとうございます。 La chingona, pero ahora sí estoy aquí, no me la creo. Nos salimos con la nuestra. Yo siempre me siento muy contento porque la verdad, no sé si sea la vibra, todo lo que de repente uno acarrea con ustedes, mis Hunters. Yo que no es solo para mí, es el destino, el universo que me manda poder compartir estos momentos con ustedes. Le dije, ¿puedo grabar las carpetas? Así como ya arriesgándome, porque a todo el mundo le dice, no fotos, no nada. Me dice, sí, no hay problema, tal vez también la compra, no sé. Pero vean el tesorito, esto sí, no puedo creerlo. Vemos aquí a Capricornio. La neta, me costó trabajo escoger de todas las que están aquí, y no fue por el precio, fue la que mejor me habló, la que más conexión sentí de cuando yo era niño. El buen Leo igual por $1,500. Un trabajo igual magistral, muy bonito. Si hubiera estado en Sagitario, me lo hubiera llevado yo porque es mi signo, pero no está. Les voy a enseñar como los highlights o las por las cuales estuve como tentado a escoger. Esta me gustó porque es una de las primeras escenas, si no mal recuerdo, es del torneo galáctico y le está agarrando aquí el brazo a Ikki. La neta, esta siento que es una ganga. Estas me gustaron mucho, las de Shiryu. Esta me gusta mucho el rostro, pero no tiene fondo. Yo cuando compro celdas me gusta mucho que tengan fondo. Esta está bonita, pero la cara está más como tierna, no tan como es Shiryu, ¿no? Esta tiene ambas cosas. Siguiendo por acá, vemos creo que es Mime. Estamos llegando a los tesoritos, 400 verdes por este que es Piscis. El fondo igual me encantó. La neta, si no fuera Piscis, me la llevaría enseguida. Es de los caballeros que menos me gusta. Cáncer me tentó, pero al no tener un fondo tan llamativo también la piensas. Esta fue una de las que estuve tentado a comprar porque $150 creo que es un regalo. Esta fue una de las que más pensé en llevarme, pero la neta creo que elegí, me costó trabajo. Este era mi caballero favorito, pero en juguete, o sea, la figura. Esta es otra que se me hizo hermosa, pero al no tener color, pues todo cambia. Pero Pegaso, pues ahora sí que es la hostia, es el mejor. Y ya, como ven, son muy pocas. Esto no tiene que hacer aquí, no entiendo qué hace acá. Creo que elegí bien, creo que me llevo lo que más me gusta. Si pudiera escoger otra o tuviera la lana ahorita para comprarme otra, sería esta. Para todos los fanáticos de Dragon Ball, vamos a echar un lente a la parte picosona. Creo que en la 1, hay como 4 carpetas de Dragon Ball y es parte de la evolución. Allí en el fondo, si se fijan, está hasta el letrero de no sacar fotos ni nada, pero nos dio chance, así que vean esto. Cara pensativa, muy bonita. Bonitas igual piezas de arte, pero nada que me llame la atención. Les voy a decir cuál estaba por comprarme, pero creo que lo voy a dejar para de regreso, porque voy a dar una vuelta por todo Japón y de regreso tengo un par de días más aquí en Tokio antes de regresarme. Esta es otra que me gustó,
$300. Esta se me hizo muy loca, como que le falta ahí el color, algo pasa, pero está muy muy padre. Déjenme en los comentarios cuáles se hubieran llevado. Yo ya sé más o menos sus gustos, pero esta es la que me da. Este es algo mortal, violento, exótico, la chida. Y vemos aquí otras de los inicios. Este está en $900. Ahí vemos a Picoro. Y la neta, pues como saben, estos pequeños fragmentos de la caricatura para mí son piezas de museo. Es un segundo de ese flashback de la infancia. Y ya tengo de He-Man, ya tengo de Street Sharks, así que me voy recio con esa parte. Comenzamos como Zebra y creo que ya salió la chida en Nakano Broadway. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. Can I see this one? Orgasmo, esto es toy porn, pero hashtag espero traigan muda. Wow. No puedo creer que lo esté sujetando. Esto es pero una alusión. Break, yes. Oh, this is beautiful. Toda la memorabilia y juguetes de Astro Boy es escasa y muy rara, bastante evaluada, y esta pieza nunca la había visto en mi vida. Creo que eso lo van a escuchar muy seguido en estos videos. Tiene un tamaño hermoso. Son cerca de 50 centímetros. expensive. Bullmark. Too expensive. Museum piece. You should buy. Yes. My name, Mr. Kosaka. Estamos con un coleccionista hardcore. I'm gonna show you something you may like. Japanese Batman. Are you ready? Are you ready? Japanese Batman collector. Wow! 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 Janoman. Give me. How much? Maybe we can make a trade. Your collection? Yes. Oh, very nice, very nice. いいじゃない。一つ分けてください。とっても素晴らしいね。バットマンかプラスマネー。OK。2 piece。2 piece. 2 piece change。one 2 piece trade OK。 Lagoon for two? No. Right。ラゴンプラス3万円。change。 Would you do this? 1対1か。 Yes. OK。 See? OK。 Good trade. OK。 Now good trade. Wow. No puedo creerlo, no puedo creerlo. Aquí está pasando algo mágico. Él tiene el monstruo, uno de los más raros, y me está haciendo un cambio por un Batimóvil que la neta tenía repetido. Me duele cambiarlo porque no se consiguen todos los días, pero creo que está muy contento. Tiene una colección. Ahora. You have good collection. Original. ¿Ne? Nice condition. Nice trade. Thank you so much. Es de principios de los 70s. Nice condition. Nice. Nice Good, condition. good. This is from your collection? My collection. Japanese bad girl. Cheap type. Sí. Made in Japan. Like bootleg or no? これ。 Yeah. Vean esto. ¿Ne? Parte de su colección. Box art. Nice. Bad girl box. ¿Ne? Accessory. Oh. Bad girl accessory. Wonderful. Old. No No, bad bad. girl. Oh. Imitation. No Japanese. No, it's like American, no? American. No. Is this your collection or is for sale? Yeah, sale. Okay. Sale okay. How much? Friend price. Friendly price. No tax. I would like it if it's Japanese, but. Alright, finish. Last goal. Okay, good. Friendly price. And that's friend price. Max. Worcester Toys Co. 60s. 60s knockoff. Fue espontáneo, fue casi súbito, pero la neta creo que por algo tenía que pasar. Fue, digamos que la ley de atracción. No puedo creer lo que sucedió ahí adentro. Compaginamos dos coleccionistas locos, excéntricos. Creo que las dos cosas que llevo están hardcore, pero esto apenas inicia. ¡Vámonos recio!
Vamos a checarlo, una pieza Fénix negro. Siempre hay que ver que los stickers estén puestos o sin poner. Obviamente que si no se los pusieron son mucho más caros. Aquí está un poco sucio, pero es Fénix negro. Qué pieza. Estos son los negros que no fueron mail away, o sea, estos sí estuvieron a la venta, pero igual santos griales. Los raros son los de la caja blanca. Le quitaron el cupón. Una pieza muy bonita, en bastante buen estado, pero sí lo demerita mucho. O sea, sí se demerita mucho esto. El bicho de Ride. Does it says if it's working? No. Y el pretexto especial también era para ver este tigre Toño. Wow. Esto es viejo, ¿eh? Made in Hong Kong. ¡Wow! Hasta quedó el con memorabilia vintage de videojuegos. ¿Y qué más vintage que Donkey Kong en alcancía? Véanlo con el barril. Obviamente se ve súper antaño. Tenemos ahí el Mario de peluche. Hay varias cosas interesantes, ¿eh? Al punto que también ahí en el fondo vemos a Q*bert. Alcancía de Q*bert. No es barato, pero es bien raro. Star Wars, ya le dimos al clavo aquí. Porcelain? I thought it was plastic. Wow, es como cerámica. Vean esto, marcado 1980. Le falta un ojo y le falta el sable, pero está magnífico. So this is not official. Not official, no, Yes. bootleg, no? Yes. But you don't know if it's Japanese. No, I'm sorry. Maybe Korea, because Japan has no bootlegs, right? Pretty rare, but hard to get back to Mexico with this. Acabamos de dar con la mata, no de juguetes japoneses, sino con juguetes americanos. Esta vitrina tiene casi de todo, pero hay unos aliens para que se te caigan los calzoncillos. Estamos viendo aquí los aliens de Color Forms. Esos aliens son rarísimos, son de los más difíciles de encontrar, de los años 70. Y que tengan los cascos es una joya. Bajen para acá. Tenemos el de encuentros cercanos del tercer tipo empacado. Estos de Remco que jamás los había visto en persona. Tienen 4, ven este de aquí, esos ojos están. Y para cerrar de aquel lado vemos también los Outer Terrestrial Critters. Son vendables y un hunter me regaló uno de ellos. Creo que están fantásticos, la neta. Hay que ser objetivos porque obviamente los precios de las cosas que se comercializaron en Estados Unidos son mucho más caras acá. O sea, para un japonés ese tipo de piezas son rarísimas. En Estados Unidos se encuentran más fácil. Entonces, checando precios, sí son cositas muy buenas, muy chingonas, pero los precios no valen la pena. Hay piezas muy valuadas, hay piezas que cuestan caro, pero siempre y cuando el juguete lo valga, vale la pena comprarlo. Cuando algo está sobrevalorado o el precio es el doble de su precio real de venta, pues ya vendría siendo un capricho y no les recomiendo que caigan en eso. Soy caprichosa. No tiene marcas, se ve bastante viejo, los pies son como de plomo. Do you know the country? Country where Japan, Hong Kong, Taiwán. Brillan bastante los pies, yo creo que es algo un poco más moderno, será noventero tal vez. ¿No? Year, no. Juego de mesa, vean nomás. $30. Me quedé que solo porque este sí no me entra en la maleta tan fácil. Pero 600 pesos es un obsequio.
es épico. ビルの街にガオ夜のハイウェイにガオタタタタタ It works. Ah, it works. Can I open this? Ahí. Sure, go ahead. Vean nomás. Échale capaz. Tienen que revisar cada centímetro para ver la pátina. Asegurarse que esto sea, porque esto es un santo grial, en verdad. Creo que esa palabra ha sido el hashtag de este día. Fíjense, esto pasaba mucho, como que a la hora de ensamblar en la fábrica se rayaban un poquito y le daban retoques con pintura. Eso es común y es de fábrica. How much is it? 180,000 yen. Creo que me acabo de enamorar. Alright, aquí sí se la saben, la manera en la que tratan las piezas es todo un agasajo. Vean nada más, parece que uno está viendo un Rolex, pero para mí es más importante esto. No, it's no mark. Like Hong Kong bootleg? Do you think it's licensed? No license. I think it's no license. You see the paint, it's a little bit new, no? Or no? Sorry, I'm not sure. This is the price? Yes. No sé ni de dónde son, pero está hermoso. Yo la pintura la veo muy brillante. Siento que son finales de los 80 más o menos. Mucha gente no sabe lo que vende, pero tienen unos precios altos. Habría que checar antes de comprar. Estoy disfrutando de este nuevo tipo de sofubi, que bueno, son trabajos magistrales, muchos de ellos están hechos por artistas cañones, otros por gente que hace como customs, hace repaint. Esto es una tendencia, ahorita está haciendo como coleccionar arte, hay piezas ultra escasas, como lo que hablábamos el otro día, donde decíamos que muchos de estos se venden hasta por lotería. O sea, hacen 10 piezas y se sortea la oportunidad de poder comprarlos. Hay colores magníficos, otros vienen de moldes antaños y también varios de ellos son esculturas nuevas. Entonces todo el trabajo que hay detrás de cada una de estas piezas es asombroso y es otra tendencia como de coleccionar una pieza con un origen antiguo pero modernizada. Vean nomás los Game & Watch en caja original. Iba pasando y de repente pensé que eran modernos. No me imaginé que eran los vintage. No puedo creer el estado. Vemos piezas de $270, $570. Este de acá abajo, Turtle Bridge. Hay unos de Ultraman que en mi vida había visto de Bandai. Híjole, esto del retro gaming me encanta. Todavía no me meto al 100, pero la neta con ustedes lo he ido disfrutando mucho. Gracias a todos esos hunters que cuando grabo este tipo de cosas lo disfrutan y me dejan sus comentarios. Hunters, estuvo fascinante esto. Fue en Nakano Broadway de inicio a fin. Llegamos antes de que abrieran, nos vamos casi cuando están cerrando. Salió la chida, creo que lo disfrutaron conmigo. Es un lugar que podría volver miles de veces y lo voy a hacer porque no es mi último día en Tokio. Me faltaron compras de último momento, pero me llevo lo que quería. Voy más que feliz de que me hayan acompañado en esta aventura en Nakano Broadway. No tengo palabras, no he dejado de sonreír todo el día. Creo que es un lugar que aunque regreses y regreses siempre verás cosas nuevas. Totalmente recomendado. Recuerden que están viendo Mad Hunter Channel.